Bienvenidos a este video. En este video yo quisiera hablar de un tema muy importante. ¿Cuál es ese tema? Es el requisito para entrar al cielo. Para ello quisiera llevarles al libro de Efesios capítulo 5 versículo 25. Dice de la siguiente manera: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto es lo que leemos en la palabra. Yo sé que muchos de nosotros ya hemos leído este pasaje cantidad de veces. Aquí Dios nos está diciendo que para entrar al cielo el requisito es no tener pecado. Cuando leemos este tipo de pasajes, lo primero que pasa es de que nuestro instinto humano sale y nos da un consejo y nos dice: mira lo que dice la Biblia. Para entrar al cielo hay que entrar sin pecado. Por lo tanto, tenemos que empezar a resolver los pecados poco a poco. Empecemos por los más grandes. Con la esperanza que en el futuro ya van a ser menos pecados y más fáciles de tratar. Si nos morimos, cuando estemos delante de Dios, si no nos logramos quitar todos los pecados, Él se va a encargar de quitar el resto de los pecados que no logramos quitar. Eso es lo que nos dice nuestro instinto humano. Pero déjeme decirle que ese método que el instinto humano nos está dando no es bíblico. Ese viene del instinto humano. Acuérdese que la Biblia dice que para entrar al cielo el requisito es no tener pecado. Si entramos al cielo con el pecado del tamaño de un microbio, de un piojo, ya no podemos entrar al cielo. Pero no los vengo a asustar. Dios no solamente nos está dando una demanda para entrar al cielo, sino también que Dios mismo nos da el método cómo vivir perfectamente sin pecado. Pero para que podamos entender cuál es el método que Dios nos ha dado a nosotros para vivir perfectamente sin pecado, tenemos que ir al Antiguo Testamento primero. Si no vamos al Antiguo Testamento, entonces no vamos a entender cómo Dios nos ha dado el método de cómo vivir sin pecado. Así que quiero llevarles al libro de Levítico en el Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 23. ¿Qué nos dice Levítico 4, capítulo 23? Perdón, Levítico capítulo 4, versículo 23 dice de la siguiente manera: luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrillo y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Jehová. Es expiación. Eso era el método de cómo vivir sin pecado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si en el Antiguo Testamento una persona tenía un mal pensamiento, déjeme decirle que ese mal pensamiento tiene ese pecado, carga ese pecado. Como ese mal pensamiento carga ese mal pensamiento tiene la autoridad de condenar a la persona al infierno cada vez que lo recuerda. Pero para que este mal pensamiento ya no condene a la persona al infierno, Dios dijo que se trajera un cordero, se le pusiera la mano y se le pasara ese pecado a ese cordero. Si ustedes notan, ya ese mal pensamiento, por muy malo que haya sido, ya no está cargando ese pecado. Ese mal pensamiento, ya como ya no carga ese pecado, ya no tiene el poder ni la autoridad de condenar a la persona al infierno cada vez que lo recuerda.
como ese mal pensamiento ya no carga ese pecado, cada vez que la persona lo recordaba, solo le servía como una cicatriz, solo para recordarle qué pecado de esa fecha le pasó a ese cordero. De esa manera, la persona se libraba de los pecados. Pero nosotros sabemos que los seres humanos pecamos demasiado como la arena del mar. ¿Se pueden imaginar ustedes y yo? Cada vez que pensamos mal, tenemos que traer un cordero, ponerle la mano, pasarle ese pecado. Cada vez que siento un rencor, otro cordero, le pongo la mano, le paso otro pecado. Cada vez que tengo un mal deseo, otro cordero, le pongo la mano, le paso otro pecado. Mire, sería una situación muy complicada de resolver los pecados. Sabiendo Dios esta situación complicada, Dios estableció una ofrenda más a final de año. ¿En qué consiste esta ofrenda para final de año? A final de año, para que al pueblo no le fuera imposible resolver los problemas de pecado, para que ni un pecado de ese año se escapara, mejor Dios dijo que se agarraran los pecados desde principio de año hasta final de año. Se le quitan de un solo a un cordero, se le quitan de un solo al pueblo y se le pasan de un solo a un cordero. ¿Cómo se lograba esto? Un descendiente de Aarón a final de año le ponía las dos manos a un cordero y de esa manera le pasaba todos los pecados de ese año, a final de año se le pasaban a un cordero. Vamos a ir al libro de Levítico capítulo 16, versículo 21. Levítico capítulo 16, versículo 21. Dice así: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Si ustedes se dan cuenta, a final de año, un descendiente de Aarón le ponía las dos manos a un cordero y de esta manera le pasaba solamente los pecados de ese año, a final de año se los pasaba a un cordero. Si ustedes notan, los errores de ese año ya no tenían el poder de condenar al pueblo al infierno cada vez que los recordaban. ¿Por qué razón? Como los errores de ese año ya no cargaban los pecados de ese año, cada vez que el pueblo recordaba los errores de ese año, solo le servían como cicatrices, solo para recordarle al pueblo qué pecados de ese año se le pasaron de un solo a ese cordero. Ahora, pregunta: ¿cómo logró el pueblo de Israel? ¿Cómo hizo el pueblo de Israel para que los errores de ese año ya no cargaran los pecados de ese año? Bueno, es a través del método que Dios les dio. ¿Cuál era ese método? Que un descendiente de Aarón, solamente ellos podían hacer eso, un descendiente de Aarón le ponía las dos manos a un cordero y de esa manera le pasaba todos los pecados de ese año, se los pasaba de un solo a ese cordero. De esa manera, los errores de ese año ya no cargaban esos pecados y por lo tanto no tenían el poder de condenar al pueblo al infierno cada vez que lo recordaban. Esos errores de ese año, como ya no cargaban esos pecados, solo les servían de cicatriz al pueblo para recordarles qué pecados de ese año se le pasaron de un solo a ese cordero. Ahora, ¿por qué les dije yo que teníamos que ir al Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento son promesas para nosotros. Son promesas, ¿verdad? Muchos creen que el Antiguo Testamento son como historias, pero no. El Antiguo Testamento son promesas para nosotros hoy en día. Ahora entonces,
para que nosotros, para que nuestros errores ya no carguen ningún pecado hoy en día, tenemos que ver entonces qué descendiente de Aarón también le pasó nuestros pecados a un cordero. Quiero preguntarle a ustedes, hoy en día, ¿qué descendiente de Aarón le pasó nuestros pecados a un cordero? Ustedes podrán decirme, mire, que yo sepa, Dios no nos ha prometido enviarnos un descendiente de Aarón. Dios nos prometió enviarnos al Cordero de Dios. Que yo recuerde, pero que yo recuerde nunca nos prometió enviarnos un descendiente de Aarón. Pero déjenme decirles de que sí. Como Dios cumple sus promesas, nos prometió enviarnos un descendiente de Aarón para que también le pasaran nuestros pecados a un cordero. ¿Quién es este descendiente de Aarón? Bueno, vamos al Nuevo Testamento, al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Lucas capítulo 1 versículo 5 dice de la siguiente manera: anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Qué coincidencia, ¿verdad? ¿Será coincidencia? No, no es coincidencia. Lo que pasa es que Dios cumple sus promesas. Dios nos mandó un descendiente de Aarón. ¿Quién era ese descendiente de Aarón? Aquí nos dice, era Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista entonces? Para que nuestros corazones y nuestras vidas y nuestros errores ya no carguen ningún pecado, Juan el Bautista, como era descendiente de Aarón, le pasó todos los pecados de nuestra vida, se los pasó de un solo al Cordero de Dios en el río Jordán. De esta manera, Dios cumple sus promesas. Miren, si esto está en la Biblia y no es mentira, ustedes y yo tenemos la autoridad de Dios de decir de que ya no tenemos pecado, no solamente por un año como antes. Hoy en día, con Juan el Bautista, descendiente de Aarón, que le pasó todos los pecados de nuestra vida, se los pasó a Jesús en el río Jordán, tenemos la autoridad de Dios de decir de que ya no tenemos pecado hasta el último día de nuestra vida. Miren, ya podemos entrar al cielo sin pecado. Acuérdese, mire qué promesa más grande de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando un descendiente de Aarón le pasaba los pecados de ese año a un cordero, lo mandaban al desierto. ¿Qué pasó con Juan el Bautista, descendiente de Aarón? Le pasó todos los pecados de nuestra vida, se los pasó de un solo al Cordero de Dios en el río Jordán, y después de que Juan bautizara a Jesús en el río Jordán, se fue al desierto. Mire, se cumplió la promesa de Dios tal como Él lo prometió. Ahora usted me dirá, mire, pero si usted dice de que ya no tenemos pecado, ¿por qué seguimos cometiendo errores? Lo que pasa es de que cuando cometamos errores, ya no pensemos que esos errores carguen esos pecados. Cuando cometamos un error, aunque ese error nos esté atormentando, debemos confesarlo de esta manera: Señor, lamento mucho haber cometido este error. Por este error estoy muy atormentado, estoy muy afligido. Y me arrepiento de haber cometido este error porque este error me está causando problemas. Pero también te doy gracias, Señor, porque a través de este error me estás mostrando la cicatriz de qué pecados de mi vida ya se te pasaron en el río Jordán. Y después lo pagaste con sangre en la cruz. De esta manera es como nosotros debemos confesar nuestros pecados o errores. Ustedes y yo, esta es la manera que Dios nos ha dejado de cómo vivir perfectamente sin pecado.
Acuérdese, venimos desde el Antiguo Testamento, explicándoles cómo el pueblo de Israel vivieron sin pecado en su época, ¿verdad? Y de esa misma manera, Dios nos está dando el método de cómo vivir sin pecado. Los errores que sigamos cometiendo ya no tienen pecado. ¿Por qué los errores que ya cometemos de hoy en adelante ya no tienen pecado? ¿Por qué razón? Acuérdese, ¿por qué el pueblo de Israel, los errores que ellos cometían durante todo un año, ya no tenían pecado? ¿Cuál es la respuesta? Acuérdense. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es porque un descendiente de Aarón le pasaba todos los pecados de ese año a un cordero, y por eso los errores de ese año ya no tenían pecado y no tenían ningún poder de condenar al pueblo al infierno. Por mucho que los errores de ese año atormentaran al pueblo, ya no tenían ningún poder de condenar al pueblo al infierno. De la misma manera hoy, aunque los errores que cometamos nos estén atormentando y nos avergüencen, esos errores ya no tienen pecado. ¿Por qué razón? Como Juan el Bautista, descendiente de Aarón, le pasó todos los pecados de nuestra vida, se los pasó de un solo al Cordero de Dios en el río Jordán. Por mucho que nos avergüencen esos errores, por mucho que nos atormenten esos errores, ya no tienen pecado. De esta manera, usted y yo ya estamos limpios completamente de pecado. Ya podemos entrar al cielo sin pecado. Deshágase de aquel método, ¿verdad?, que el instinto le está ofreciendo, de estar eliminando los pecados poco a poco, empezando por los más grandes, con la esperanza que en el futuro, ¿verdad?, los pecados van a ser menos y más fáciles de manejar, y si nos morimos, Dios nos va a quitar los pecados que no los logramos quitar, los va a quitar en el cielo. Deshagámonos de ese método. Ahora, este es el método de cómo vivir perfectamente sin pecado. Creer que Dios mandó a su siervo Juan el Bautista, descendiente de Aarón, y le pasó todos los pecados de nuestra vida, se los pasó de un solo al Cordero de Dios en el río Jordán. Y de esta manera ya no tenemos pecado, ¿verdad? Después que Juan el Bautista le pasó todos los pecados de nuestra vida al Cordero de Dios en el río Jordán, después Jesús pagó esos pecados con sangre en la cruz. Así que muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.